Y ahora sí nos encontramos con Diana Haber, con nuestra psicóloga, para hablar de temas siempre muy interesantes y que nos hacen pensar mucho. Hola Daya, ¿cómo estás? Hola Gaby, muy buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andas vos? Buen día. Todo muy bien, con frío pero bien. Sí, es cierto, nos sorprendió nuevamente. Yo digo que este frío es para la naturaleza, para las plantitas, viste que uno ya a partir de agosto las plantas empiezan a preparar sus pimpollos, es como que todo empieza a prepararse para la primavera y estos últimos fríos nos queman las flores, nos dan un dolor de cabeza, ¿no es cierto? A los que nos gustan las plantas, pero bueno, es así, todavía falta Pero para como que llegue. todo, nos estamos preparando para la primavera, así que bienvenido sea. Es necesario pasar estos Exactamente. climas también. Exactamente. Bueno, Diana, ¿de qué hablamos en el día de hoy? Contanos. En el día de hoy vamos a hablar, Gaby, de las adicciones Sí, y un poco hablando con la producción y por ahí el nombre de este tópico que hablamos como del lado oscuro del placer, porque muchas veces hablamos de las adicciones, sabemos que tiene una connotación negativa, pero también hablamos de las adicciones en términos de las cosas que disfrutamos hacer, ¿no? De repente nos volvimos adictos a hacer algo porque es un hobby, porque lo disfrutamos, adictos a escuchar música, a una serie de Netflix. sí. Pero la realidad es que cuando hablamos de adicciones también tiene este lado B y este lado de oscuridad y de sufrimiento que muchas personas padecen. Entonces, lo que queríamos charlar un poco hoy con toda la gente que nos está escuchando es, bueno, realmente, cuando hablamos de adicciones, ¿qué es y qué impacto tienen en las personas, no? Todo tipo, digo, entiendo bien, hablamos de todo tipo de adicciones, consumos problemáticos de sustancias, como acciones, actividades, todo. Es que es exactamente eso. Cuando uno habla de adicciones, en realidad habla de una condición en la cual una persona no puede dejar de Claro, repetir claro. una conducta. Por eso ahí hablamos como de las adicciones, si se quieren, más químicas, que por ahí sí están más relacionadas con el tema del alcohol o del consumo problemático de sustancias, de drogas, pueden ser lícitas o ilícitas, o más comportamentales, que puede ser más por el lado de la adicción al juego, de la adicción a las Claro. compras, a la comida, a la tecnología. Entonces, realmente cuando hablamos de adicciones no es solamente asociado al tema de drogas, que quizás es como que uno lo linkea de manera directa, sino que hay Sí. muchas adicciones que se pueden desarrollar y que muchas veces están más al alcance de la mano de lo que uno piensa. ¿Cómo es eso y cómo lo trabajamos, no? ¿Cómo nos damos cuenta? Me parece que esa es la primera clave. ¿Cómo uno se da cuenta que lo que le está pasando ya pasa el umbral de un hábito que está bien a me estoy transformando en un adicto a esto? Mira, leíste en la tecla con el tema del hábito, porque si hay algo que tienen las adicciones, como casi todo lo que nos atraviesa, por no decir todo, es el tema de la biología, ¿no? O sea, realmente acá el cerebro juega un papel fundamental porque en todo Claro. lo que tiene que ver con adicciones hay un sistema de recompensa que se pone en juego, porque toda actividad que nos da placer libera neurotransmisores, que en este caso es la dopamina, y cuando se libera esa dopamina es como que la conducta se acentúa. Entonces, si nosotros empezamos a encontrar placer en Claro, actividades claro. que en definitiva en el corto, mediano o largo plazo nos va a generar algunas dificultades, pero nos sigue generando placer, el cerebro de alguna manera va a querer volver a repetirlas para volver a vivir ese placer. Entonces ahí es cuando se produce el ciclo de la adicción. Ujú. Hago algo, aparentemente lo disfruto, uno diría en el corto plazo esto no me va a generar un daño, pero si lo empiezo a repetir, a repetir, a repetir, a repetir, el cerebro de alguna manera genera como tolerancia Claro. y cada vez necesito más cantidad y mayor cantidad de estímulo para que el cerebro vivencie ese placer que antes por ahí me lo generaba como en menor medida o como con menor frecuencia. Claro, Por eso claro. es tan importante esto que vos decís de, bueno, ¿cuáles son las primeras pautas en donde yo tengo que prestar atención a decir, ok, esto se deja de transformar en una cuestión que me genera placer, que puedo controlarlo, que puedo decidir cómo, cuándo y dónde, y es algo que escapa de mi control? Esa es la primera señal de alarma. Cuando de repente tengo que cumplir con alguna actividad, estoy Claro. generando mi rutina y de repente me invaden como unas ganas muy grandes de ejecutar alguna acción que no estaba dentro de mi planificación diaria. Claro, o sea que ahí también vos me diste una clave a mí para pensar. Lo importante para tener en cuenta es eh,
tener una planificación diaria, tener al menos una visualización de las cosas que son prioritarias en mi día de acuerdo a mi calendario de actividades, ¿no? Y pienso en estas cosas también, ¿no? Y cómo uno se vuelve eh, pendiente, por no decir adicto, de mirar el celular, se pone mal cuando no anda bien o cuando no me llegan las notificaciones. También la tecnología entiende de cómo es nuestra relación con estos aparatos e incentiva aún más esa relación eh, súper cercana, por no decir adictiva nuevamente. Por supuesto, ese es el lado B del marketing también, ¿no? Donde de alguna manera todos los dispositivos entienden perfectamente nuestras necesidades, qué es lo que nos gusta, qué es lo que preferimos ver, y de alguna manera fomentan que nosotros generemos un hábito en donde no nos damos cuenta, pero de repente sí, estamos como cada 2 minutos mirando el celular a ver cuál es la novedad. Y de alguna manera el hecho que vos decías esto de planificar nuestro día, ¿no? Porque Sí. cada uno con su realidad distinta, con sus actividades, gente que trabaja más horas, menos horas, gente que no trabaja y que tiene otras actividades, no trabaja en una actividad remunerada, pero que tiene alguna otra responsabilidad. Sí, o que está Todo el mundo jubilada y tiene otro tiempo de organizar su día y de hacer otras cosas. exactamente, todo el mundo cuando se levanta tiene un norte de más o menos qué es lo que vamos a hacer y cada uno tendrá su rutina, ¿no? Algunos más estructuradas, otros menos estructurados, pero el hecho de poder tener en claro qué es lo que va a ser de nuestro día, qué es lo que va a ser de nuestra semana, qué es lo que va a ser, digamos, en una perspectiva de corto plazo, de alguna manera nos ayuda también a mantenernos enfocados Claro. y a no caer en estas cuestiones y en estas lecturas de repente de la tecnología o de otras cuestiones que nos puedan aparecer y que nos saquen de foco. No es para tampoco entrar como en una paranoia o en un susto constante, ¿no? En líneas generales, las personas, algunas pueden tener más o menos tendencia, como vos decís, Gaby, a agarrar el celular más o menos veces por día, a hacer una comprita de más, si de repente llegó el aguinaldo, si de repente tuvimos un ingreso extra o lo que fuera, pero de vuelta, lo importante es que nosotros tenemos control, conciencia y manejo de esa situación. Claro. Cuando nosotros vemos que la conducta es reiterativa, que cada vez nos cuesta más mantener control, que de repente si un mes estamos más ajustados de dinero, nadie va a hacer una compra inconsciente y decir, bueno, no importa, lo compro y después Dios pagará. Entonces, el hecho de que nosotros podamos tener control sobre las situaciones hace que obviamente corramos menos riesgo. Claro. Pero de vuelta, no siempre depende de uno, sí depende de uno el estar atento, pero a veces también, más allá de los factores biológicos que predisponen a la generación de adicciones, también hay un contexto que a veces puede resultar favorecedor de estas situaciones. Por eso también es tan importante seleccionar cuidadosamente de las personas que nos rodeamos, porque al final del día son las que nos van a rescatar o van a dificultar un poco salir de situaciones de adicciones, ¿no? ¿Y cuándo pedir ayuda? ¿Cómo es la clave? Porque, viste, a veces mismo el entorno también es el que te dice, acá hay que poner un freno, acá hay que pedir ayuda y hay que solucionar esta situación. Totalmente. Y como venimos charlando ya en otros encuentros, hay algo de la psicoeducación que es fundamental. No hay que esperar a que aparezca el problema como para empezar a hablar de las consecuencias que pueden ocurrir cuando incurrimos en conductas por ahí más impulsivas o compulsivas o adictivas, ¿no? Entonces, todo parte de la comunicación, un entorno saludable, por así decir, en donde se conversen las cosas, se conversen las preocupaciones, se hable de la actualidad. Ahora está muy en boga también el tema de la ludopatía, de las apuestas online, entender el alcance, entender los riesgos. Siempre eso va a ayudar mucho. Y además, abrir ese canal de comunicación va a hacer que cuando, como adolescentes, como adultos jóvenes o como adultos, digamos, ok, acá ya hay algo que se está escapando de mi control, podamos pedirles ayuda, no solamente a personas por ahí cercanas, porque a veces también estas conductas generan cierta vergüenza o cierta inhibición, sino también que como adultos responsables tengamos la capacidad de pedir ayuda a un profesional si vemos que algo está saliendo de nuestro control. Exactamente. No tener, a veces es lo que vos decís, a veces tenemos vergüenza o pensamos que nadie va a poder ayudarnos porque o minimizamos, ¿no? Pero esto yo lo manejo. Ese es un costado también complejo de cualquier tipo de consumo problemático, de cualquier cosa, ¿no? Yo manejo, no, esto no importa, yo puedo dejar de comer esto porque
lo decido así, voy a dejar de comer harinas, voy a dejar de tomar tal cosa, café, o voy a dejar de ver tanto tiempo televisión, a veces parecen cosas pequeñas, pero después, si uno pasa mirando todo el día la televisión, también te repercute en tu salud, porque no te moves, porque te recargas de información que hace estallar tus nervios en algunos casos. Así que me parece que la clave, lo decías vos recién, ¿no? Saber buscar y encontrar el límite y no tener vergüenza. Y Gaby, esto que vos decís es fundamental, porque si hay algo que me parece importante que la gente se lleve, es que en sabernos vulnerables está el secreto de la fortaleza. Si nosotros tenemos en claro que hay cosas Exacto. que nos pueden pasar, hay cosas que nos pueden superar y hay cosas en donde nos vamos a hacer poco más débiles, bueno, ahí va a estar el secreto y el puntapié inicial para que nos volvamos personas resilientes y capaces de superar las adversidades que se nos presenten. Así que abracemos la vulnerabilidad y trabajemos en Exacto. eso. Gracias, gracias Diana. Que tengas un hermoso fin de. Nos encontramos la semana que viene. Igualmente para todos, como siempre, nos vemos la semana que viene. Un cariño enorme. Hablamos. Un abrazo muy, muy grande, ¿eh? Muchas gracias.